Los ingredientes escritos en el final del vídeo. Y más recetas en los libros Che, Paella y Arroz en la descripción del vídeo. Hola a todos. Hay dos paellas por excelencia, las más demandadas. Una es la paella de marisco y la otra la de bogavante. La tercera, la paella valenciana, que nada tiene que ver. Las dos primeras provienen de pescadores y producto marisco y pescado, y la paella valenciana es de carne y proviene de la huerta valenciana. Hoy vamos a hacer la de bogavante. Será en capa fina y con los ingredientes tradicionales. Bienvenidos a Casa Arturos. ¿Os gusta cocinar arroz? Pues habéis acertado con el canal. Encontraréis recetas, técnica y cómo presentarlos. Y las preguntas me las hacéis en los comentarios. Os responderé a todo. Bueno, aquí tenemos los calamares y el bogavante. Pobre animal, a mí me da mucha pena. Bueno, esto es rápido, ¿no? No sufre, ¿no? Cuando lo das rápido ya está, ¿no? Los bogavantes han de ser frescos. Pedir en la pescadería que os lo corten. Nada de hervir. Es la manera más rápida de sacrificarlos. El calamar, más de lo mismo. Fresco. Y que sea calamar, no pota. Y pedir que os lo limpien y lo corten pequeñito. Si queréis hacer un buen arroz, es muy importante el ingrediente que utilizáis. Voy a hacer para 6 personas. 3 bogavantes, 3 calamares y 12 colas de gamba. También pedir que os rompan la pinza del bogavante. Arroz bomba, valenciano, 100 gramos por persona. Majada de aceite, ajo y perejil. Y un poquito de sal y limón. Y la salmorreta alicantina. El mejor sofrito que hay para hacer paellas. Tomate, ñora, ajo y perejil. El auténtico sabor. Os dejo un enlace arriba de cómo se hace. Es muy fácil y se puede congelar. Y caldo de pescado. Nada más. Os dejo un enlace arriba de cómo hacer uno bien bueno. También lo podéis comprar hecho y como a veces me pedís que os recomiende alguna marca, el fumet de Mercadona. No cobro un céntimo por decirlo aquí. Muy bueno y buen precio. A fuego medio y una tacita de aceite de oliva virgen. Le echamos una ñora para perfumar el aceite. Es básico para conseguir el sabor peculiar del arroz. Como esta paella le gusta a todo el mundo, hoy vienen 6 a comer. Y para hacer el arroz a capa fina, con 55 centímetros de diámetro, la paella ya nos va bien. Y en ese diámetro nos caben los 3 bogavantes partidos por la mitad. Hay que echar el bogavante de entrada con la cáscara hacia arriba. Solo marcarlo en el aceite. No se debe de hacer demasiado. Esto nos lleva un minuto y medio. Luego le damos la vuelta, también se ha de hacer por la otra cara, y les damos un punto de sal. Luego los volvemos a voltear para que acaben de sellar y después los retiramos en un plato aparte. Más tarde seguiremos con ellos. En el mismo aceite echamos el calamar a trocitos y tomar nota que es un calamar fresco, lo mejor. Le añadimos 3 o 4 cucharaditas de majada, aceite, ajo, perejil, sal y limón, que le da un puntito buenísimo. Unas vueltas y quitamos la ñora. Ya ha dado el sabor que tenía que dar. Y ya ponemos el arroz. Bomba, ya os lo he dicho. 100 gramos por persona. Y lo vamos a sofreír con ese aceite y la majada y los sabores del calamar y lo que queda del bogavante. Más o menos un minuto más tarde ya le echamos el sofrito que tenemos hecho. La salmorreta alicantina. Y así nos ahorramos de hacer el sofrito en la paella. Tenemos controlado el sabor, que la ñora, si se quema, es malísima. Imaginaros un sofrito mal hecho, estropeamos los bogavantes. Una cuchara sopa por persona. Y toca echar el caldo. Se echa caliente. 2 partes y media de caldo por cada una de arroz. Y os dejo un enlace arriba de cómo hacer un buen caldo. Es lo que absorbe el arroz. Caldo bueno, arroz rico.
Subimos el fuego a fuerte y es el momento de probar de sal y añadir si le falta. Y lo mantenemos en ese fuego fuerte 8 minutos, desde el momento que comienza a hervir. Y un truquito para que no se os pegue el arroz, con una cuchara vais haciendo espacios para que el caldo entre. Cuando lleva unos 4 minutos, más o menos, le echamos las colas de gamba, crudas. Tendremos textura de cocido. Y ahora ya lo dejamos hervir hasta que pasen los 8 minutos a fuego fuerte. Pasados los 8 minutos, bajamos el fuego y añadimos los bogavantes. Pero no lo hagáis de cualquier manera. Primero, boca arriba, para que se caliente por la cáscara. Recordar que solo los hemos marcado. Y ahora se acabarán de hacer para que no nos queden crudos. Pero el bogavante ha de darle sabor al arroz. Y por eso hay que darle la vuelta. Porque en la cabeza tienen esa carne verdosa que le llamamos el coral. Y al girarlo y caer, transfiere el sabor a bogavante. Importantísimo. Colocados los bogavantes tal como será la presentación, dejamos que transcurra el tiempo 8 minutos desde que hemos bajado el fuego. El arroz está tomando el sabor a bogavante. Y pasado el tiempo, la retiramos del fuego y la presentamos en la mesa. Está espectacular. Vamos a abrir y ver este grano. ¿Veis? El arroz suelto y seco. Ha de estar también nutrido. Fijaros el color, perfecto. Y capa fina, es cuando el arroz queda mejor hervido. Solo hay que utilizar una paella de más diámetro del que se necesita. Así el arroz queda más extendido y capa fina. La paella de bogavante es de las mejores. Recomendadísima. Espero vuestro like si os ha gustado. Y cualquier duda o pregunta que tengáis me lo ponéis en los comentarios y os responderé a todo. Siguen los ingredientes escritos. Y en la descripción del vídeo enlace a Che, paella y arroz.